la grabación que voy a... Ok, los planos del lenguaje, ya, de acuerdo a la gramática, están constituidos por dos partes, lengua y habla. Para Ferdinand de Saussure, que eso ya lo han visto en años anteriores, ¿no? Que es un famoso lingüista, desde un principio se estableció la distinción entre langue y parole, o sea, lengua y habla. En esta parte, pues bueno, vamos a ver la dicotomía. Para la lengua, en este caso, el lenguaje es un código, porque es un sistema de signos convencionales organizado en base a una serie de reglas acordadas, ya sean tácitas o expresas, por una comunidad lingüística. Ok, por ejemplo, ¿no? En Hispanoamérica, ya sabemos que por decir, ¿no? Eh, en en un espacio cerrado con puertas, carpetas, niños, pizarra y un profesor, ese se llama aula. Recibe, en ese caso, la codificación de aula. Y esa codificación ya ha sido aceptada por todos. Entonces, para la lengua en este caso, el lenguaje es un código porque tiene un sistema de signos ya acordados por todos los miembros de la comunidad. En el habla, en este caso, se da por el uso del código, porque es la realización concreta por parte de un individuo del acto de la pronunciación. Los signos ideales de materialización en la emisión de sonidos articulados. O sea, mientras que en la lengua tenemos un código de signos, en el habla ese código lo materializamos o lo expresamos. La lengua es casi fija, permanece fija en un tiempo estable, mejor dicho, por lo menos en el tiempo presente. Aunque, si lo vemos a lo largo del tiempo, la lengua suele tener cambios. Lean, por ejemplo, tradiciones peruanas de fines del siglo XIX, van a haber muchos signos que no se entienden. O en todo caso van a pensar que hay algunos signos que están cambiados. ¿Ya? Es variable el habla porque el habla difiere de persona en persona e incluso en la misma persona, según su edad, su interés y otras condiciones particulares en un momento dado. Es teórica porque puede ser descrita y analizada en función a normas y principios planteados por una comunidad lingüística. Es práctica porque en este caso es una acción concreta y se desarrolla en el momento en que el individuo transmite su mensaje a otro. La lengua es psíquica porque son signos visuales. ¿Ya? La asociación de imágenes conceptuales e imágenes acústicas que tienen su asiento en el cerebro. Además, aquí se encodifican y decodifican los mensajes, ¿sí? A nivel psíquico. A nivel, en el caso del habla, es psicofísica, porque el acto del habla implica el conjunto de selecciones que un individuo hace de los elementos del sistema y la activación de órganos del habla que permitirán la emisión física, es decir, lo que escuchas de los sonidos articulados. O sea, interviene en la parte física, pero también interviene en la parte orgánica de tu cuerpo. La lengua es social porque es un producto creado por la colectividad y es propiedad compartida, es decir, los códigos que se van desarrollando o que vamos adoptando es producto de una creatividad colectiva. O sea, a nadie en este caso se le arroga o se le da la posesión de cierto código creado. En cuanto el habla es individual, porque es un acto producido por una persona. Es decir, cuando tú hablas, tienes un modo de hablar propio.
¿ya? Y eso es individual, ¿ok? Entonces, la lengua y habla son dos planos del lenguaje. Cada uno tiene una característica singular en cuanto a al código, en cuanto a su perdurabilidad en el tiempo, en cuanto a, en este caso, a su campo de acción, a su parte orgánica y a nivel social. Ahora, variaciones en el uso de la lengua. Por ejemplo, el idioma es un concepto más político que lingüístico y se refiere a la oficialización de una o más lenguas de entre todas las existentes de un territorio. En el Perú, en nuestro país, por lo menos hay por lo menos 70 lenguas. Tradicionalmente se afirma o se considera idiomas al castellano, quechua y aymara. Sin embargo, la Constitución deja abierta la posibilidad de considerar idiomas a todas las lenguas que existen dentro de su territorio. El Perú es un país multilingüe y pluricultural. El dialecto es una variante regional de una lengua que difiere de ella en ciertos aspectos gramaticales, fonéticos o léxicos. El dialecto geográfico o regional es el que se configura en los límites de una localidad, región o área geográfica. Hay lenguas que se hablan en distintos países, como el árabe, el inglés, el español o el francés. En otros casos, aunque sea la lengua la misma, existen variaciones léxicas, fónicas, sintácticas menores, ya sea por motivos históricos o estrictamente evolutivos. Sin embargo, todos los hablantes se entienden entre sí. Cuando una lengua tiene manifestaciones dialectales y todavía no se ha fijado una norma escrita, el dialecto oral en el que más se escriba y desarrolle una literatura que sobresalga en calidad y cantidad, se elevará como modelo lengua y se fijará la norma lingüística y literaria. Eso quiere decir, a nivel, por ejemplo, hablemos en el Perú, ¿no? Si bien hay muchas áreas en donde, por ejemplo, se habla el castellano, ¿ok? En cada una hay distintas formas de poder expresar ciertos códigos. Por ejemplo, en las zonas de Piura, a los niños se le dicen churres, sobre todo en el área de Sullana. O por ejemplo, en Piura, al término de la palabra suele haber cierto dejo. O por ejemplo, en Loreto, en la selva, ¿no? Al momento de hablar hay cierto dejo y ciertas palabras distintas, ¿no? Por ejemplo, niño se le dice ñaño o ñañito. Ya, entonces, si bien hay en ciertos países, hay áreas que se pueden hablar una misma lengua, dependiendo del lugar, esa puede tener ciertas variaciones. Eso es lo que se llama dialecto, ¿correcto? Y en este caso, a pesar de que en una misma área puedan haber o se puede hablar el español, el que va a prevalecer es aquel que desarrolla una literatura de calidad y cantidad. Por ejemplo, en el caso del país, y en Perú, la variante idiomática que más sobresale es la de Lima. Por eso se dan cuenta, la producción idiomática está más basada en Lima que en otras regiones. Pero, ¿qué es en todo caso el sociolecto? Es una variación de la lengua de acuerdo con el grupo social. Es decir, ya sea por sexo, nivel académico o edad, se pueden tener ciertas variaciones en el habla. Ahora, la jerga es un vocabulario o léxico que emplea un determinado grupo social y profesional
que solo lo entiende parcialmente el resto de la comunidad lingüística. Bajo la denominación de jerga o lenguajes específicos, el léxico que se utiliza en la medicina, en el derecho, en la banca o en la ciencia. Por ejemplo, los vocablos patología, hematoma o aneurisma son palabras técnicas para nombrar a la enfermedad, a la inflamación o a la ceguera respectivamente. En algunos ambientes delictivos o marginales se utiliza un lenguaje peculiar, también llamado jerga, marginal o germanía. Ejemplos son aquellos términos como mermelada, que se refiere al dinero, o tazar, que es el acto de mirar. En el Perú, en ciertos sectores académicos, a la jerga de carácter vulgar se le denomina replana. El lenguaje de determinados grupos sociales, como el de los jóvenes, también suele denominarse jerga juvenil, ¿correcto? Entonces, en sí, en un país tenemos variaciones en el uso de la lengua, ya sea a nivel idioma, dialectos o sociolectos, también en este caso jerga. La jerga en sí es un término que se popularizó cuando, en este caso, la red plana empezó de alguna manera a ser más visible. Pero el término jerga se expresa, o en todo caso se usa, para determinar a cierto vocabulario o léxico que se usa en un determinado grupo social y profesional.